Imagina si el hombre que amas, en lugar de creerte, te dijera, no eres más que una estafadora. Beatriz vivió esa pesadilla. Descubrió que estaba embarazada nada menos que del millonario Vicente, un hombre que creía ser estéril y que dejó que el orgullo hablara más alto que el corazón. Entre acusaciones, lágrimas y secretos, el destino decidió que los dos todavía tenían cuentas pendientes. Esta es una historia sobre orgullo, amor y segundas oportunidades, de esas que te hacen contener la respiración en cada escena. Y dime, ¿qué harías si el amor de tu vida dudara de ti justo en el momento en que más lo necesitabas? Si te gusta este contenido, apoya el canal, suscríbete, deja tu me gusta y comenta aquí abajo. Tu interacción es lo que nos motiva a traer más y más historias. El sonido rítmico de los tacones resonaba por el vestíbulo espejado de Albuquerque Holdings como un recordatorio constante de dónde estaba Beatriz. En un mundo que no era el suyo. El edificio de 20 pisos parecía hecho de cristal y poder. La gente pasaba a toda prisa vestida de negro, hablando en términos técnicos que ella apenas entendía. Todo allí parecía demasiado sofisticado, demasiado calculado. Y ella, con su ropa sencilla y una identificación aún provisional colgando de su cuello, intentaba convencerse de que pertenecía a ese lugar, aunque solo fuera por unos meses. Era su primer día como asistente temporal. Un contrato de 3 meses que para ella significaba más que un empleo. Significaba una oportunidad, una nueva vida. El comienzo que se había prometido a sí misma después de un año difícil. La enfermedad de su madre, las deudas acumuladas, las madrugadas de oración, pidiendo que algo cambiara, y había cambiado. De forma sencilla, casi milagrosa, se abrió una vacante. Respiró hondo frente al ascensor, arreglándose el moño y el blazer prestado. El cristal reflejaba el nerviosismo en su rostro, la mirada dulce pero inquieta, de quien está a punto de entrar en territorio desconocido. Cuando las puertas se abrieron, fue recibida por una avalancha de movimiento, llamadas telefónicas, impresoras, voces superpuestas. Y, en medio de todo, una mujer apurada le entregó una pila de carpetas. ¿Eres la nueva asistente? Maravilloso. Ya llegamos tarde al evento. Prepara los informes y llévalos al auditorio. ¡Rápido! Beatriz solo asintió. No sabía exactamente dónde estaba el auditorio, pero no se atrevió a preguntar. Sostuvo la pila de papeles, equilibró la carpeta en el brazo y salió a pasos cortos, tratando de no parecer perdida. Mientras tanto, en el último piso, Vicente Albuquerque miraba a través de la pared de cristal de su oficina. El sol se reflejaba en las ventanas de los edificios vecinos, iluminando la vista panorámica de la ciudad, un paisaje que solía enorgullecerle, pero que últimamente solo lo cansaba. A sus 34 años, Vicente era el tipo de hombre que cargaba el peso de su propio apellido. Frío, contenido y perfeccionista, había heredado la empresa de su padre y la había expandido con maestría. Pero junto con el éxito, también había heredado una soledad helada. El pasado le había enseñado a desconfiar. Una antigua traición lo había dejado incrédulo, no solo de las personas, sino de cualquier posibilidad de entrega. Un toque en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Señor Albuquerque, el evento con los inversores comienza en 20 minutos. Voy. El auditorio bullía. Periodistas, cámaras, invitados importantes. Todo tenía que salir perfecto, pero la tensión flotaba en el aire. El coordinador de eventos se había enfermado, el equipo estaba perdido y detalles importantes aún no estaban listos. Vicente entró en la sala y percibió el caos silencioso. Micrófonos que fallaban,
vasos fuera de lugar, informes cambiados. Su mirada severa recorrió el ambiente y se posó en una escena curiosa. Allí estaba Beatriz, tratando de equilibrar una bandeja de café en una mano y una pila de informes en la otra. Se movía apresuradamente, tropezando ligeramente con el cable del proyector, casi tirando todo. El sonido del tropiezo resonó. Un murmullo recorrió la sala. Ella se sonrojó hasta las orejas, tratando de recoger los papeles que se cayeron. Vicente se acercó instintivamente. «Cuidado». Su voz era firme, pero no fría. Beatriz levantó la vista y lo reconoció de inmediato. El hombre del retrato en las revistas, el nombre en la fachada del edificio, el jefe que todos temían. «Yo... Lo siento mucho, señor. Estaba tratando de ayudar». Él se agachó, recogiendo los papeles junto a ella. «Ya está. Está todo bien ahora». Por un instante, los dos estuvieron lo suficientemente cerca como para que el perfume de ella, ligero con olor a flor y lluvia, llegara hasta él. Había dulzura en su mirada, una calma improbable en medio del caos. Y eso lo desconcertó. Vicente, acostumbrado a controlar cada situación, no sabía qué hacer con aquella sensación repentina de paz. El evento transcurrió sin mayores problemas después de eso, y Beatriz continuó ayudando, siempre discreta. Vicente observaba a distancia, intrigado. Había algo en esa mujer, algo diferente. No era ambición ni adulación, era naturalidad. Cuando el evento terminó, la sala se vació poco a poco. Beatriz, sin ser notada, recogía vasos y guardaba carpetas. Estaba agotada, pero satisfecha. Entonces escuchó pasos detrás de ella. «No deberías estar haciendo esto». La voz inconfundible la hizo girar. Vicente estaba apoyado en la pared, con las manos en los bolsillos, la mirada curiosa. «Solo estoy terminando lo que empecé», respondió sonriendo con sencillez. «No es tu trabajo». «Tal vez no, pero es lo correcto». Vicente la observó en silencio. Había algo casi ingenuo en esa respuesta, pero también una fuerza discreta. Una honestidad que él ya no veía desde hacía años. «¿Cuál es tu nombre?» «Beatriz, señor». «Beatriz», repitió como si probara el sonido. «Buen trabajo hoy». Ella sonrió, tímida, y bajó la mirada. Él se giró para irse, pero por alguna razón que ni él comprendía, miró hacia atrás por última vez. Ella todavía estaba allí, arreglando todo sola, y su corazón, que hacía tanto tiempo permanecía inerte, latió de una manera que lo asustó. De vuelta en la oficina, Vicente intentó concentrarse en los informes, pero el rostro de ella insistía en volver a su memoria. Había una ligereza en Beatriz que contrastaba con todo lo demás. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió ganas de mirar más allá de las hojas de cálculo y los números. Mientras tanto, en el transporte de vuelta a casa, Beatriz miraba la ciudad a través de las ventanas iluminadas, el cuerpo cansado, pero el corazón ligero. Todavía podía sentir su mirada, intensa, pero no amenazadora, y, sin entender el motivo, sonrió. Desde lo alto del edificio, Vicente hacía lo mismo, observando las luces de la ciudad, perdido en sus pensamientos. Y por primera vez en años, se preguntó si aún era capaz de sentir algo verdadero. El nombre que resonaba en su mente era el mismo que parecía calentar el aire. Beatriz. Esa semana, en Albuquerque Holdings, fue un torbellino de nuevas responsabilidades para Beatriz. Todavía se sentía como pez fuera del agua, en medio de ejecutivos apurados y secretarias bilingües,
pero su dedicación comenzaba a llamar la atención. Llegaba temprano, salía tarde, e, incluso cuando el reloj marcaba el final de la jornada, seguía organizando pilas de documentos, con el mismo cuidado de quien manipula cristales. El viernes, el ascensor se detuvo en el piso del consejo y, cuando las puertas se abrieron, se encontró cara a cara con Vicente Albuquerque. Por un instante, se olvidó de cómo respirar. El traje oscuro, el perfume sofisticado, la mirada que mezclaba distancia y curiosidad. Todo en él la intimidaba y la atraía al mismo tiempo. «Señor Albuquerque, buenos días». «Beatriz», la saludó él con un breve asentimiento, pero había un destello de reconocimiento en su mirada. «Veo que sigues por aquí». «Todavía no he tirado nada más, señor», respondió con una sonrisa tímida que lo desarmó sin que ella se diera cuenta. Vicente no le devolvió la sonrisa, pero sus ojos se suavizaron. El recuerdo del tropiezo en el evento todavía le hacía sonreír internamente, algo raro en él. Desde ese día, volvió a pensar en pequeñas cosas que había ignorado durante años. El sonido de la risa sincera, el gesto simple de alguien que ayuda sin esperar nada. Más tarde, Beatriz recibió un sobre del sector administrativo. Invitación oficial para la cena de cierre del trimestre de Albuquerque Holdings. Pensó que era un error, hasta que leyó la nota adjunta. Ayudaste más de lo que imaginas. Considéralo una forma de agradecimiento. V.A. Su corazón se aceleró. ¿Vicente Albuquerque? ¿El presidente? Agradeciendo. Pensó en negarse, pero algo en ella, tal vez la curiosidad, tal vez el deseo inconsciente de volver a verlo, se lo impidió. El sábado, pasó horas eligiendo una ropa sencilla, pero elegante. Un vestido azul oscuro, discreto, que realzaba sus ojos. Se recogió el cabello en un moño bajo y, antes de salir, se miró en el espejo y respiró hondo. «Es solo tu jefe. Es solo una cena», se repitió a sí misma. Pero su corazón no lo creía. El restaurante era uno de los más caros de la ciudad, con paredes acristaladas y luces amarillentas que se reflejaban en el mármol de las mesas. Cuando el camarero la condujo al reservado, Vicente ya la esperaba. Estaba sin corbata, el saco colgado en la silla. Y, por primera vez, ella lo vio, humano. «Pensé que no vendrías», dijo él con un tono más ligero. «Pensé que era un error». «No, realmente quería agradecerte. Ese evento habría sido un desastre sin ti». Beatriz se sonrojó. «Solo hice lo que cualquiera haría». «No, cualquiera se habría rendido». El camarero trajo el vino. Vicente sirvió a ambos, y la cena comenzó tímidamente, con temas neutrales. La empresa, el clima, el tráfico. Pero, poco a poco, la conversación se deslizó hacia lo inesperado. Él le preguntó sobre su familia, y ella le contó sobre su madre costurera, su padre ausente, los libros que leía para escapar de las dificultades. Vicente escuchaba en silencio, encantado con la naturalidad con la que ella hablaba de su vida sin quejarse de nada. «¿Y tú?», preguntó Beatriz. «¿Tienes familia cerca?» Él dudó. «No exactamente. Tuve a alguien en el pasado, pero aprendí que el amor y la confianza rara vez van de la mano». Ella lo miró con genuina compasión. «No todos hacen daño. A veces solo encontramos a las personas correctas en el momento equivocado». Esa frase le quedó resonando en la mente. Era simple, pero lo decía todo. Él la observó por unos segundos y percibió algo diferente.
Beatriz no tenía interés en su apellido ni en sus posesiones. El brillo en sus ojos provenía de la conversación, de la atención, del momento. La noche avanzó. Entre copas y risas tímidas, Vicente comenzó a sentirse en un terreno peligroso. El tipo de peligro que temía más que cualquier negociación millonaria: la proximidad. Beatriz, por otro lado, sentía algo inédito: confianza. Su presencia ya no la intimidaba. Cuando él contaba historias de su infancia, veía a un hombre que escondía dolor bajo la armadura de la perfección. Después de la cena, él insistió en llevarla a casa. En el coche, el silencio era cómodo. El sonido suave del motor y las luces de la ciudad creaban un escenario casi cinematográfico. Beatriz miró por la ventana y Vicente, sin darse cuenta, la observaba. ¿En qué piensas?, le preguntó. En cómo la vida cambia rápido. Ayer estaba preocupada por las cuentas y hoy estoy aquí con alguien que nunca imaginé conocer. Vicente mantuvo la mirada fija en la carretera, pero una pequeña sonrisa apareció. ¿Y qué piensas de mí hasta ahora? Creo que eres alguien que se esconde detrás de mucho trabajo, respondió ella sin miedo. Él arqueó una ceja. ¿Eso es bueno o malo? Depende de lo que estés tratando de esconder. Ella no se dio cuenta del efecto que causó. Vicente se calló por unos instantes. Nadie lo confrontaba así desde hacía años. Cuando se detuvieron frente a su edificio, él se giró y la miró. Eres diferente, Beatriz. Ella sonrió, sin saber qué responder. El silencio que siguió fue tenso, pero lleno de algo nuevo. Algo que ambos fingieron no entender. Antes de que ella saliera, Vicente se inclinó ligeramente. Beatriz lo miró a los ojos y el mundo pareció detenerse. El beso no fue planeado. Fue un impulso, un encuentro inevitable. Lento, profundo, como si todo el tiempo hubieran estado esperando ese momento. El mundo exterior desapareció y el tiempo dejó de existir. Cuando los labios se separaron, permanecieron inmóviles, respirando el mismo aire, incapaces de decir una palabra. Vicente acarició su rostro con delicadeza, un gesto casi temeroso, como si no creyera que ella fuera real. Beatriz lo miró y, en ese instante, comprendió que no había vuelta atrás. El miedo, el recelo, la distancia. Todo se desvaneció. Él la envolvió en sus brazos y por primera vez, el hombre que siempre controló todo se permitió sentir. El tacto se convirtió en confesión y la ternura ocupó el lugar de las defensas. La noche fue silenciosa, intensa y sincera. Una entrega hecha no por impulso, sino por amor y confianza. Cuando se separaron, ella todavía estaba sin aliento. Lo siento, intentó decir él. No pidas disculpas, susurró ella. Solo no arruines esto. Él sonrió. La primera sonrisa genuina en mucho tiempo. Mientras ella entraba en el edificio, Vicente se quedó allí, parado en el coche, observándola desaparecer por el pasillo. Sabía que había algo diferente en juego, algo que no podía controlar. Esa noche, él no pudo dormir. El rostro de ella, el tacto, la risa, todo volvía en destellos que lo dejaban inquieto. Beatriz, en su pequeño apartamento, apoyó la cabeza en la almohada y sonrió al techo sin entender por qué. Pero, en el fondo, lo sentía. Algo en su vida había cambiado para siempre. Y desde lo alto de la ciudad, un hombre acostumbrado a no creer en nada, acababa de descubrir que una simple mujer podía desarmar hasta el corazón más blindado.
Las mañanas siguientes a la cena parecían diferentes. Beatriz se despertaba con el cuerpo ligero, pero el corazón inquieto, como si aún sintiera el tacto de Vicente en sus labios. Era imposible no pensar en él. Las palabras intercambiadas, las miradas largas, el silencio cómodo entre los dos. Todo parecía un sueño. Y sin embargo, su teléfono permanecía en silencio. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Los primeros días intentó convencerse de que solo estaba ocupado. Un hombre como Vicente debía tener una agenda imposible, compromisos, viajes, reuniones. Pero a medida que pasaba el tiempo, su ausencia comenzaba a volverse dolorosamente real. En la oficina, los pasillos que antes parecían tan grandiosos, ahora le causaban ansiedad. Beatriz lo veía solo de reojo, cruzando el vestíbulo rodeado de ejecutivos, con el semblante impasible y la mirada perdida. Cuando pasaba junto a ella, fingía no notarlo. Y ese fingimiento dolía más que cualquier palabra fría. En una de esas mañanas, mientras recogía informes en la sala de reuniones, escuchó su voz por primera vez desde la cena. «Beatriz, ¿puedes traerme el informe del sector financiero, por favor?» El tono era neutro, profesional, como si nada hubiera pasado entre ellos. Ella se congeló por un instante, respiró hondo y respondió: «Claro, señor Vicente». «Señor Vicente». Esas palabras salieron pesadas, tan impersonales como la mirada que él le lanzó cuando ella entró en la sala y dejó el documento sobre la mesa. Ninguna sonrisa, ningún gesto, ninguna señal de que él recordara lo que vivieron. «Gracias», dijo simplemente. Beatriz salió de la sala con el corazón hecho pedazos. Afuera, el sonido de las impresoras y las voces se mezclaba con el tumulto dentro de ella. ¿Se habrá arrepentido? ¿Hice algo mal? El resto del día se arrastró en un silencio incómodo. Las horas parecían eternas. Cuando finalmente salió del trabajo, la lluvia comenzaba a caer, y ella caminó despacio por la acera mojada, sintiendo el peso de una ausencia que no podía explicar. Mientras tanto, Vicente permanecía solo en su oficina, mirando la ciudad a través de la pared de cristal. Afuera, los relámpagos surcaban el cielo y la tormenta reflejaba exactamente lo que él sentía. Desde aquella noche, nada dentro de él era igual. Beatriz había tocado algo que él pasó años intentando enterrar. ¿Había una razón para su silencio? Miedo. Vicente sabía lo que era perder el control, y Beatriz lo hacía perderlo completamente. Desde el beso, algo dentro de él había roto la barrera que lo protegía. Recordó a otra mujer, otra sonrisa, otra promesa hecha y traicionada. Su exnovia, Natalia, lo había dejado con un vacío que él transformó en trabajo. Cuando descubrió la traición, se prometió a sí mismo que nunca más se permitiría sentir algo parecido. Pero Beatriz era diferente. Ella no lo quería por el dinero, no lo adulaba, no lo manipulaba. Y eso lo hacía aún más vulnerable. El simple hecho de pensar en ella lo hacía sentirse vivo. Y eso lo aterrorizaba. Esa noche, Vicente abrió una botella de vino y se quedó en la mesa de la cocina, observando el líquido oscuro girar en la copa. El apartamento era grande, silencioso, organizado al extremo. Pero, de repente, el silencio comenzó a molestarle. Miró a su alrededor y se dio cuenta. No había nada allí que fuera verdaderamente suyo. Ningún retrato, ningún recuerdo vivo, ninguna risa. Solo lujo y soledad. Tomó el celular, abrió la conversación con Beatriz, el número guardado desde el día del evento, y escribió: «¿Estás bien?»
Se quedó mirando la pantalla por largos segundos. Luego borró. Intentó de nuevo. ¿Podemos hablar? Borró otra vez. Borró todo. Y solo quedó el vacío. Beatriz, al otro lado de la ciudad, sentía algo similar. Intentaba distraerse con libros, series, cualquier cosa que la hiciera olvidar el sonido de su voz. Pero no servía de nada. A veces tomaba el celular y miraba el nombre Vicente en la pantalla, imaginando si él pensaba en ella. Le dolía el pecho y la duda consumía cada parte de la esperanza que le quedaba. En el trabajo, ella seguía cumpliendo sus funciones con la misma dedicación. Pero el brillo en sus ojos había desaparecido. Sus colegas comenzaron a notarlo. «Pareces cansada, Beatriz», dijo una de las empleadas. «Solo es falta de sueño», mintió. Pero el cansancio no era físico. Era el peso de un sentimiento sin respuesta. Los días se convirtieron en semanas. Y cuando el tiempo parecía borrar lo que vivieron, el destino decidió ponerlos a prueba. Beatriz comenzó a sentirse diferente. El cuerpo se cansaba fácilmente. Las náuseas matutinas se volvieron frecuentes. Y el apetito desapareció. Al principio pensó que era estrés, luego coincidencia. Pero cuando el retraso se prolongó, algo dentro de ella se heló. Una tarde lluviosa, compró una prueba de farmacia. Entró en el baño de la oficina, cerró la puerta con llave y esperó los minutos más largos de su vida. Cuando finalmente miró el resultado, su corazón se disparó. 2 líneas. El suelo pareció desaparecer. Le temblaban las manos. Una mezcla de pánico e incredulidad la dominó. Embarazada. Se sentó en el suelo frío tratando de respirar. Las imágenes de aquella noche volvieron a su mente. El tacto, la mirada, el cariño sincero. Era imposible negarlo. Ese hijo era suyo. Mientras Beatriz intentaba entender qué hacer, Vicente estaba en otra parte de la ciudad, recibiendo una noticia que lo golpearía con igual fuerza. El médico puso los exámenes sobre la mesa. «Lo siento mucho, señor Albuquerque. Los resultados confirman la sospecha. Su recuento es muy bajo. Técnicamente, usted es estéril». Vicente se quedó en silencio. Las palabras resonaban en su cabeza, pero no tenían sentido. «¿Estéril?», repitió, como si necesitara escucharlo de nuevo. «Sí, es una condición genética. Hay posibilidades casi nulas de concebir un hijo de forma natural». El consultorio pareció dar vueltas. Vicente respiró hondo intentando procesar. El médico seguía hablando, pero él ya no escuchaba. Lo único que resonaba en su mente era: «Nunca tendré un hijo». Salió del consultorio aturdido. La lluvia caía, el tráfico se detenía y el mundo parecía burlarse de él. Volvió a casa y se quedó parado en la ventana, mirando el horizonte borroso. Por primera vez, sintió el peso de algo que ningún dinero podría arreglar. Y, irónicamente, en ese mismo instante, Beatriz estaba sentada en su cama llorando con la prueba en las manos, tratando de imaginar cómo le diría al hombre que la había rechazado que llevaba dentro de sí algo que él creía imposible. 2 destinos opuestos, conectados por una ironía cruel. Él creyendo que nunca sería padre. Ella, llevando al hijo que él nunca supo desear. El silencio que los separaba, ahora, no era solo emocional. Era el tipo de silencio que destruye. Lento, inevitable y profundo. El teléfono de Vicente sonaba sin parar, pero él no contestaba. Desde el diagnóstico, se había sumergido en un silencio que rozaba la desesperación. Los días pasaban, pero él parecía atrapado en un tiempo sin color. El imperio que había construido, los números astronómicos, los contratos millonarios, ya nada tenía sentido.
Se sentía un hombre vacío, derrotado por algo que ningún poder podía cambiar. La idea de ser estéril era una herida en su orgullo, pero, sobre todo, un golpe a su humanidad. Durante años había evitado el tema familiar, como si fuera una debilidad. Ahora, el destino parecía reírse en su cara. Él, que huyó de los vínculos, ahora deseaba lo que nunca tendría. A veces, imaginaba cómo sería si tuviera a alguien a su lado, alguien que lo comprendiera de verdad. Pero cada recuerdo lo llevaba a Beatriz. La sonrisa ligera, la mirada que no exigía nada, el tacto que lo hacía olvidar el mundo. Beatriz. El nombre todavía era una herida abierta, y aunque intentaba borrarla de su memoria, el corazón insistía en llamarla. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, ella se miraba en el espejo del pequeño baño de su apartamento. Las ojeras delataban las noches sin dormir, y sus ojos llorosos reflejaban miedo y esperanza. La prueba positiva yacía sobre el lavabo, y cada vez que miraba esas dos líneas, una mezcla de pánico y ternura la invadía. Estaba embarazada, del hombre que la había ignorado, del hombre que la hizo creer, y luego la dejó en silencio, pero también del único hombre que logró tocar algo profundo dentro de ella. Al principio, intentó negarlo. Se convenció de que era imposible. Repitió la prueba, 1, 2, 3 veces, todas positivas. No había forma de escapar. Y aún así, la idea de buscarlo parecía un salto en la oscuridad. Vicente era demasiado racional, demasiado frío, demasiado desconfiado, pero su corazón, aunque herido, insistía en creer que él merecía saberlo. Durante 3 días ensayó lo que diría. Escribió mensajes y los borró. Releyó lo que había escrito y lloró, hasta que, por fin, decidió enfrentarlo. La mañana del lunes se vistió con la serenidad de quien lleva una tormenta por dentro. Fue al edificio de Albuquerque Holdings, donde cada paso resonaba como un peso. Las miradas de sus colegas la siguieron cuando entró en el piso del presidente. El mismo piso que un día la había hecho temblar de emoción. Ahora, el temblor era de miedo. La secretaria la recibió sorprendida. Beatriz, el señor Vicente no la esperaba hoy. Lo sé. Necesito hablar con él. Es importante. Hubo dudas, pero su expresión decidida la convenció. Pocos minutos después, Beatriz estaba frente a la imponente puerta de cristal esmerilado. Llamó 2 veces. «Adelante», respondió la voz conocida, pero distante. Ella entró. Vicente estaba sentado a la mesa con una mirada cansada, barba sin afeitar, y una sombra de tristeza que nunca había existido antes. Cuando la vio, pareció congelarse. «Beatriz», murmuró como si el nombre tuviera un sabor olvidado. «Necesitamos hablar», dijo ella con firmeza, aunque su corazón latía aceleradamente. Él se levantó lentamente. El silencio entre los dos era denso. Ella respiró hondo y, con manos temblorosas, reveló: «Estoy embarazada». Por un instante, el tiempo se detuvo. El sonido del reloj en la pared pareció más fuerte. Vicente se quedó inmóvil, mirándola sin parpadear. «¿Qué?» «Embarazada, Vicente. Esperé unos días para estar segura, y el resultado es positivo». Él se acercó, pero su mirada no era de alegría, era de incredulidad. «Beatriz, eso es imposible». «Yo también pensé que lo era, pero es verdad». Vicente soltó una risa nerviosa, el tipo de risa que nace de la desesperación.
¿Sabes que no puedo tener hijos? Ella frunció el ceño. ¿Cómo que no puedes? Mi médico me dijo que soy estéril. Beatriz sintió que el suelo desaparecía. ¿Qué? Así es. No puedo ser padre. ¿Y vienes a decirme que estás embarazada de mí? Eso no tiene sentido. Ella se acercó, tratando de controlar las lágrimas. Vicente, yo nunca estuve con otro hombre. Pero él ya no escuchaba. El miedo lo dominaba. El viejo trauma, la desconfianza, el rencor del pasado volvieron con fuerza. El recuerdo de la traición de Natalia le desgarró el pecho. «Estás mintiendo», dijo con voz fría. «No miento». «Entonces dime, Beatriz, ¿cómo quieres que crea esto?» «¿Cómo?» «Si ni siquiera biológicamente es posible». Ella dio un paso hacia atrás. Su mirada, antes dulce, ahora era la misma mirada helada que había visto en los periódicos. La del empresario implacable. «Pensé que eras un hombre herido», murmuró ella. «¿Herido? ¿De qué? ¿De las otras que creen que pueden engañarme? ¿Que saben que tengo dinero e intentan aprovecharse? Fui estúpido al creerte». Las palabras la golpearon como cuchillos. Beatriz sintió que le faltaba el aire. «Vicente», pero él la interrumpió con voz cortante. «No eres más que una estafadora». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ella se quedó inmóvil, tratando de comprender si aquello realmente estaba sucediendo. Después, las lágrimas cayeron, calientes, involuntarias, incontrolables. Beatriz retrocedió, con el corazón destrozado. «Pensé que eras un hombre herido, Vicente, pero solo eres un hombre vacío». Y se fue. Las puertas de cristal se cerraron tras ella, y con ellas el sonido de todo lo que pudo haber sido. Vicente se quedó solo, mirando a la nada, mientras el eco de sus propias palabras lo golpeaba. «No eres más que una estafadora», repitió mentalmente. Una y otra vez. Pero cuanto más lo repetía, más le corroía. Esa noche, él no durmió. Las imágenes de ella llorando no salían de su mente. Cada lágrima parecía gritar el error que él se negaba a admitir. Mientras tanto, Beatriz caminaba sin rumbo por las calles, la lluvia cayendo sobre su rostro mezclándose con las lágrimas. No sabía a dónde ir. Solo sabía que no podía quedarse. Días después, empacó su poca ropa, cerró con llave el pequeño apartamento y se fue. Vicente la observó partir desde lejos, en su coche estacionado en la esquina. No tuvo el coraje de acercarse. No tuvo el coraje de pedir disculpas. Se quedó allí, viendo el taxi desaparecer entre los faros, sintiendo el pecho oprimirse de una manera que nunca antes había sentido. Y, en el fondo, supo que acababa de perder algo que no volvería pronto. El sol aún no había salido cuando Beatriz terminó de hacer su pequeña maleta. El apartamento estaba en silencio y el sonido distante de los primeros autobuses de la mañana llegaba por las rendijas de la ventana. Cada rincón de ese lugar guardaba recuerdos recientes. El olor del café que preparaba antes de ir a trabajar, el vestido que usó en la cena con Vicente, su reflejo en la memoria. Todo parecía ahora una vida pasada. Con manos temblorosas, cerró la cremallera de la maleta y se detuvo frente a la ventana. La ciudad despertaba afuera, indiferente al caos que palpitaba dentro de ella. Respiró hondo, sintiendo el peso del abandono y la injusticia. Estafadora. Esa palabra todavía dolía como una herida abierta. Dicha por él, sonaba a sentencia. Pero había algo dentro de Beatriz que la desesperación no logró destruir. Una fuerza silenciosa,
nacida precisamente de las caídas. Se secó las lágrimas, tomó su bolso y la nota que había escrito la noche anterior. La nota decía solo: necesito empezar de nuevo. La dejó sobre la mesa, cerró la puerta con llave y se fue sin mirar atrás. Horas después, un taxi circulaba por la carretera, dejando atrás los rascacielos y el brillo artificial de la metrópoli. En el asiento trasero, Beatriz miraba por la ventana viendo el horizonte cambiar. En su regazo, una de sus manos reposaba sobre su vientre, donde la vida comenzaba a latir. No sabía qué encontraría por delante, pero sabía que necesitaba seguir adelante. En una ciudad vecina, una vieja amiga de su madre trabajaba en una oficina de contabilidad y le había comentado sobre una vacante de asistente. No era mucho, pero sería suficiente para mantenerse y asegurar un futuro para el bebé. Cuando llegó, la lluvia fina ya comenzaba a caer. El aire allí tenía otro ritmo, más lento, menos cruel. Encontró una pequeña habitación para alquilar en el segundo piso de una pensión. El espacio era modesto, con paredes claras y una ventana que dejaba entrar el olor a pan fresco de la panadería de al lado. Dejó la maleta en el suelo y miró a su alrededor, tratando de convencerse de que ese lugar, por muy sencillo que fuera, ahora era su hogar. En los días siguientes, se entregó en cuerpo y alma a su nuevo empleo. Ayudaba con las hojas de cálculo, atendía a los clientes, organizaba documentos. El dueño de la oficina, un señor de mediana edad llamado Osmar, pronto se dio cuenta de su talento y disciplina. «Tienes un don para traer la calma incluso cuando todo está hecho un desastre», le decía. Beatriz solo sonreía, discreta, escondiendo los dolores que cargaba. Las mañanas estaban llenas de trabajo y las tardes de consultas médicas. Con cada ecografía, el sonido del pequeño corazón latiendo le devolvía algo que pensó haber perdido: esperanza. En los momentos de soledad, cuando las dudas surgían, bastaba con poner la mano sobre su vientre y susurrar: «Todo va a estar bien, mi amor. Te lo prometo». Y de alguna manera lo creía. Mientras Beatriz renacía lentamente, Vicente se hundía en un silencio cada vez más sofocante. Su oficina, antes llena de movimiento, ahora parecía vacía, aunque estuviera llena de gente. Trabajaba compulsivamente, revisaba contratos, participaba en reuniones, pero nada lo distraía. Cada nueva mañana, el arrepentimiento lo visitaba más temprano. Los primeros días, intentó justificar lo que había dicho. Se convenció a sí mismo de que tenía razón, que ella lo había engañado, que era imposible. Pero el tiempo, cruel y sabio, comenzó a desmantelar esas defensas. Si realmente fuera una estafadora, ¿por qué desapareció sin pedir nada? ¿Por qué no fue a la prensa? ¿Por qué no intentó sacar provecho de la situación? Las preguntas resonaban, y con ellas, la vergüenza. Por la noche, Vicente caminaba de un lado a otro en su apartamento. Sus pasos resonaban en el suelo de mármol, y el silencio pesaba como plomo. A veces, se detenía frente a la ventana e imaginaba dónde estaría ella, si estaba bien, si había llorado tanto como él. Una madrugada, no resistió. Tomó su coche y fue al edificio de ella. El portero lo reconoció de inmediato, pero dudó al ver su estado: barba sin afeitar, la mirada perdida. «La señorita Beatriz ya no vive aquí, doctor. ¿Sabe a dónde fue?» «No, señor. Solo dejó el apartamento limpio y...» «Una nota». Vicente tragó saliva. «¿Una nota?» «Sí. Me la entregó y me pidió que la tirara después, pero la guardé». El portero le entregó un trozo de papel arrugado. Vicente lo abrió despacio. Solo había 3 palabras escritas a mano: «Necesito empezar de nuevo». Por un instante,
El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. El peso de la culpa cayó sobre él de repente. Las palabras que un día le había dicho, aquellas que creyó que jamás lo afectarían, ahora lo perseguían. «No eres más que una estafadora», repitió en voz baja, y el sonido lo hizo estremecer. Sintió el sabor amargo del arrepentimiento, algo que ni el vino más caro del mundo podría borrar. A partir de ese día, Vicente cambió. No de la forma en que otros lo percibirían de inmediato. Seguía siendo un empresario firme y un hombre de éxito, pero algo dentro de él se había roto definitivamente. Comenzó a hacer pequeñas cosas que nunca había hecho antes. Caminaba sin seguridad. Observaba el amanecer. Saludaba a los empleados por su nombre. Y cada vez que veía a una mujer embarazada en la calle, sentía que se le oprimía el pecho. En medio del dolor, una certeza comenzó a crecer. Beatriz no había mentido. Sin embargo, el tiempo no da segundas oportunidades fácilmente. Pasaron los meses. La barriga de Beatriz creció. El bebé pateaba con fuerza, y ella, sola, aprendió a ser fuerte. Trabajando durante el día, estudiando por la noche, se reinventaba. Al final de cada semana, escribía cartas para sí misma, como si le escribiera a su hijo en el futuro. «Hijo, el mundo a veces es cruel, pero nacerás rodeado de amor. Y aunque la vida nos ponga a prueba, siempre tendrás en mí a alguien que nunca se rindió». Esas cartas, guardadas en una caja de madera, se convirtieron en su forma de sanar el pasado. Mientras tanto, Vicente hacía algo inédito. Buscaba ayuda. Buscó un nuevo médico, dispuesto a comprender mejor el diagnóstico. En el fondo, tal vez buscaba esperanza. Tal vez solo necesitaba una verdad que confirmara lo que su corazón ya sabía, que había juzgado demasiado pronto. Y el destino paciente comenzaba a preparar el encuentro que lo cambiaría todo de nuevo. Beatriz ya no lloraba. Ahora sonreía cuando pensaba en el futuro. Vicente ya no culpaba al mundo. Ahora solo se culpaba a sí mismo. Dos corazones rotos, creciendo en direcciones opuestas, sin saber que la vida, en silencio, ya trazaba el camino para el reencuentro. Esa mañana comenzó como cualquier otra, pero para Vicente nada volvería a ser igual después de ella. Apenas había amanecido y él ya estaba despierto, sentado en el sillón de su oficina con la mirada perdida, los codos apoyados en las rodillas y el vaso de whisky intacto en las manos. No había dormido. No podía. El diagnóstico de esterilidad todavía resonaba en su mente como una sentencia que lo perseguía en cada aliento. Durante meses, había intentado convencerse de que todo aquello era definitivo, que no había esperanza, que el destino había decidido, con crueldad, que él jamás sería padre. Pero cuanto más pasaba el tiempo, más lo carcomían las dudas. Los recuerdos de Beatriz volvían como relámpagos. El brillo en sus ojos, la sinceridad que desbordaba en cada gesto, la manera en que se callaba cuando él hablaba, como si lo escuchara con el corazón y no solo con los oídos. ¿Y si ella no hubiera mentido? La pregunta lo atormentaba en silencio. Esa mañana, decidió enfrentar lo que había estado evitando. Buscó otro médico, un especialista de renombre, discreto, que analizaría todo de nuevo. Vicente necesitaba, una verdad definitiva. Horas después, estaba sentado en un consultorio amplio, con las manos entrelazadas, el rostro tenso. El médico, un hombre de cabello canoso y mirada experimentada, hojeaba el antiguo examen. «Señor Albuquerque», comenzó él con tono tranquilo, «los exámenes que usted trajo presentan inconsistencias». Vicente levantó la vista.
Inconsistencias. Sí. El diagnóstico anterior fue precipitado. Su recuento es bajo, sí, pero no inexistente. Usted no es estéril, solo tiene una fertilidad reducida. Por un instante, el mundo pareció detenerse. A Vicente le faltó el aire. Entonces, ¿hay posibilidades?, preguntó con voz ronca. El médico sonrió levemente. Bajas, pero las hay. Y donde hay vida, hay posibilidad. Vicente se quedó en silencio. Las palabras resonaban como un trueno dentro de su mente. Un calor invadió su pecho, pero no era alivio, era culpa. La culpa que había estado tratando de ignorar, que ahora lo consumía por completo. Se levantó despacio, con los ojos llorosos, y salió del consultorio sin siquiera notar a las personas a su alrededor. El ruido del tráfico, las voces, los pasos, todo parecía distante. Dentro de él, solo había una frase martilleando: no eres más que una estafadora. El corazón se le encogió. Recordó el rostro de ella, el llanto silencioso, la mirada herida cuando escuchó esas palabras. Se acordó del momento exacto en que ella salió de la sala y se dio cuenta de que en ese instante no fue ella quien perdió algo. Fue él. De vuelta en el coche, se detuvo un momento, apoyando la cabeza en el volante. El arrepentimiento, el verdadero, llegó como una ola devastadora. Dios mío, ¿qué hice? Sin pensarlo 2 veces, llamó a su antiguo secretario. Quiero que encuentres a Beatriz Ramos. Usa todos los contactos que tengas. Oficinas, registros, todo. Necesito encontrarla. Durante los días siguientes, Vicente movió montañas. Contrató un equipo de investigación privada, revisó registros, hojas de cálculo, archivos de recursos humanos. Encontró una dirección antigua, un número de teléfono que ya no existía y, finalmente, una pista. Una mujer con el mismo nombre había sido contratada en una pequeña oficina de contabilidad en una ciudad vecina. Vicente no lo dudó. Tomó las llaves del coche y condujo. El camino fue largo, pero apenas notó el tiempo pasar. Su corazón latía aceleradamente, entre el miedo y la esperanza. Cuando llegó, estacionó el coche al otro lado de la calle y se quedó unos minutos observando el edificio sencillo. Era modesto, con paredes beige y ventanas abiertas, de donde provenía el sonido de las teclas de la computadora y las voces tranquilas de los empleados. Entonces la vio. Beatriz. Estaba sentada a la mesa, concentrada, el cabello recogido en un moño simple, el rostro sereno y maduro. Vestía una blusa ligera y su vientre, ahora evidente, delataba los meses de embarazo. Vicente sintió que el suelo se desvanecía. El tiempo pareció retroceder y avanzar al mismo tiempo. Allí estaba ella, viva, hermosa y más fuerte de lo que recordaba. Por un instante, quiso correr hacia ella, quiso abrazarla y pedir perdón, pero sus piernas pesaban. El orgullo y el miedo todavía luchaban dentro de él. El orgullo decía: no te perdonará. El miedo susurraba: pero tienes que intentarlo. Tomó aire y cruzó la calle. Beatriz notó su presencia incluso antes de que él dijera una palabra. El aire a su alrededor pareció cambiar. Cuando levantó la vista y lo vio parado en la puerta, su corazón se disparó. No de amor, sino de alarma. El silencio que se instaló fue tan intenso que sus colegas se miraron, incómodos. «Vicente», murmuró ella sin creerlo. Él dio un paso adelante con los ojos llorosos. «Necesitamos hablar». Beatriz respiró hondo. «Creo que no tenemos nada más que decirnos».
Sí, lo tenemos. Ella se levantó, pero mantuvo la distancia. ¿Sabes por qué, Vicente? ¿Por qué viniste aquí después de todo? Porque descubrí la verdad, dijo con voz firme, pero temblorosa. El diagnóstico estaba equivocado. No soy completamente estéril. Había una posibilidad pequeña, pero real. Beatriz lo miró fijamente. Por unos segundos, su expresión fue indescifrable. Luego, suspiró, dejando escapar una risa amarga. ¿Y qué cambia eso? Las palabras que dijiste, Vicente, no fueron un diagnóstico, fueron crueldad, y las escuché todas. Él se acercó con cautela. Lo sé, y cargaré con eso por el resto de mi vida. Pero necesitaba verte, necesitaba decirte que te creo en todo lo que dijiste. Los ojos de Beatriz se llenaron de lágrimas, pero mantuvo la compostura. Creerlo ahora no borra lo que hiciste. Lo sé. No te pido que lo borres, solo quiero intentar arreglarlo. Ella se cruzó de brazos, el tono firme, aunque la voz le temblara. ¿Arreglarlo? Vicente, destruiste lo único en lo que todavía creía. La verdad. Me hiciste culpable, humillada, cuando todo lo que hice fue amarte de verdad. Él se acercó un paso más. Y es precisamente por eso que estoy aquí. Porque me di cuenta, demasiado tarde, de que el amor que me diste fue el único verdadero en mi vida. Beatriz desvió la mirada, luchando contra las lágrimas. La rabia y el dolor se mezclaban dentro de ella, creando un torbellino imposible de contener. Viniste aquí por culpa, no por amor. No, respondió él, con la voz quebrándose. Vine porque no quiero que mi hijo crezca pensando que su padre es un cobarde. Y porque no puedo pasar un día más sin intentar ser digno de ustedes dos. Ella se quedó en silencio. Esas palabras resonaron profundamente. Por un instante, vio al hombre frente a ella no como un millonario arrogante, sino como alguien despojado de todo, el orgullo, el control, la seguridad, y que, por primera vez, parecía hablar con el corazón. Aún así, la herida todavía era demasiado profunda. El silencio se prolongó. Afuera, el viento agitaba las hojas de los árboles y el sonido suave de la ciudad llenaba el aire. Beatriz respiró hondo, sintiendo al bebé moverse, como si la vida dentro de ella le pidiera calma. «Puedes empezar intentando respetar mi espacio», respondió por fin. Vicente asintió. «Lo prometo». Y se fue. Esa tarde, mientras el sol se ponía detrás de los edificios, Beatriz miró por la ventana y lo vio al otro lado de la calle, parado, observando discretamente. No había arrogancia en su mirada, solo arrepentimiento. E incluso sin querer admitirlo, algo dentro de ella, tal vez lo mismo que un día lo amó, susurró en voz baja. Tal vez realmente haya cambiado. Los días siguientes fueron diferentes. Había algo nuevo en el aire, algo que Beatriz no podía definir. Vicente aparecía casi todas las mañanas, pero sin imponerse. Llegaba despacio, esperaba en la recepción, a veces solo dejaba un sobre, otras veces una bolsa con frutas o una nota corta. Espero que el bebé esté bien. No había insistencia ni arrogancia, solo constancia. Al principio, Beatriz lo ignoraba. Tiraba las notas, fingía no ver el coche negro estacionado al otro lado de la calle. Intentaba convencerse de que solo se estaba castigando. Pero el tiempo es traicionero con el corazón.
La rabia, por fuerte que sea, se debilita ante la amabilidad. Una tarde, cuando la lluvia comenzó de repente, ella salió de la oficina y lo encontró parado al otro lado de la calle, bajo un paraguas. Vicente cruzó la calle y, sin decir nada, abrió el paraguas sobre ella. «Te vas a mojar», dijo simplemente. Beatriz lo miró, dudosa, y respondió en un susurro. «No hace falta». «Lo sé», respondió él, mirándola con ternura. «Pero quiero». Los dos caminaron juntos hasta la esquina en silencio. La lluvia caía suavemente sobre el paraguas y el sonido de las gotas parecía llenar el espacio que antes había sido de amargura. Cuando llegaron a la puerta del edificio, ella lo miró. «No sé por qué haces esto, Vicente». Él respiró hondo. «Porque aprendí que pedir perdón no es hablar, es demostrar». Y fue exactamente lo que hizo. Al día siguiente, le envió a su oficina un ramo de flores sencillas, margaritas, las mismas del primer encuentro. En la nota, una frase corta. «Un nuevo comienzo debe ser ligero». Beatriz no respondió, pero tampoco las tiró. Pasaron las semanas y la presencia de Vicente se volvió rutina. Llegaba temprano, dejaba un café en la portería, pagaba la reforma de la fachada del edificio sin firmar con su nombre, ayudaba discretamente a resolver problemas de la oficina. Ningún gesto grandioso, solo pequeñas demostraciones de cuidado. Cuando supo que Beatriz tenía una cita médica, apareció en el hospital. No entró, no quiso invadir, solo se quedó afuera, esperando. Cuando ella salió, lo vio allí, parado, con una sonrisa tímida. «¿Está todo bien?», preguntó. «Sí. ¿El bebé está sano?», respondió ella, con el tono aún contenido. Él se sintió emocionado. «Qué bien». Y sin decir nada más, la acompañó hasta el taxi. Beatriz intentó resistirse, pero era imposible no notar la diferencia. El hombre que un día la humilló, ahora parecía otro. La mirada antes arrogante había sido reemplazada por una ternura discreta. No hablaba mucho, tal vez porque finalmente entendía que el amor verdadero no requiere discursos. Un sábado por la tarde, ella lo encontró en el mercado. Vicente vestía ropa sencilla, llevaba bolsas y ayudaba a una señora a elegir verduras. Cuando la vio, sonrió, un poco incómodo. «¿Prometes que no te reirás?», preguntó. «Depende». «Intenté cocinar», dijo levantando una bolsa. «Vi un video en YouTube sobre risotto. Creo que me excedí con el vino». Ella se rió por primera vez en mucho tiempo, una risa ligera, espontánea, que los desarmó a ambos. «¿Tú? ¿Cocinando?», lo provocó. «Créeme, el resultado es un desastre digno de documental». «¿Y por qué haces esto?». «Porque quiero aprender lo que es vivir de verdad, y eso incluye cometer errores y empezar de nuevo». Hubo un instante de silencio entre ellos. Beatriz se dio cuenta de que, por primera vez, no hablaba como un hombre de negocios. Hablaba como un hombre que sentía. En los días siguientes, comenzaron a hablar con más naturalidad. A veces, él la acompañaba hasta la parada del autobús. Otras veces, la esperaba con ella en el hospital. El bebé crecía, y con él, un nuevo vínculo comenzaba a florecer. Un vínculo que ya no estaba hecho de promesas, sino de presencias. Una tarde, al salir del trabajo, Beatriz sintió un malestar repentino. El mundo dio vueltas, su visión se nubló y, antes de que pudiera reaccionar, su cuerpo cedió. Cuando abrió los ojos, estaba en una camilla, y la primera persona que vio fue a Vicente, sentado a su lado, con la cabeza gacha, sosteniendo su mano con fuerza. «Me asustaste», dijo él, con la voz ahogada.
Ella intentó sonreír. Solo fue un susto. ¿Prometes que te cuidarás? Lo prometo, respondió ella, mirándolo con más suavidad de la que le gustaría admitir. A partir de ese día, Vicente comenzó a cuidarla de una manera aún más atenta. Le llevaba frutas, la acompañaba a las consultas, leía sobre el embarazo, aprendió a entender cada fase, cada detalle. El empresario meticuloso y distante dio paso a un hombre dispuesto a aprender lo que es el amor en la práctica. Una noche, al dejarla en casa, él dudó antes de irse. ¿Puedo contarte algo?, le preguntó, mirando al suelo. Claro. A veces, me despierto en mitad de la noche, pensando que todo esto es un castigo. Pero luego me doy cuenta de que fue la forma que encontró la vida para enseñarme lo que nunca quise aprender. Que el amor no es control, es entrega. Beatriz se quedó en silencio. Esas palabras resonaron dentro de ella mucho después de que él se fuera. Por primera vez, creyó que Vicente no estaba intentando ganarse su perdón. Estaba intentando merecer una nueva oportunidad. Y cuando el bebé se movió esa noche, ella sonrió, acariciando su vientre. Está intentándolo, mi amor, y ya no sé si quiero seguir huyendo. A la mañana siguiente, Vicente apareció de nuevo. No con flores, sino con algo diferente. Un pequeño regalo envuelto con cuidado. ¿Para qué es esto?, preguntó ella. No es nada importante, respondió él. Ábrelo. Dentro había un par de zapatitos blancos, minúsculos, y junto a ellos una nota. Para que recordemos que lo que empezó mal sí puede terminar bien. Beatriz sostuvo el regalo, emocionada. Las lágrimas vinieron sin avisar, y por primera vez no las contuvo. Vicente se acercó, pero no intentó tocarla. Solo se quedó allí, respetando el momento. No sé si puedo perdonarlo todo, Vicente, dijo entre sollozos. No quiero que lo perdones todo, solo quiero que veas quién soy ahora. Ella lo miró, y en ese instante se dio cuenta. El hombre frente a ella no era el mismo. El orgullo se había ido, la prepotencia había dado paso a la vulnerabilidad. Y tal vez ese era el verdadero arrepentimiento. No decir lo siento, sino demostrar con el tiempo que se es digno de perdón. Mientras el sol se ponía, los dos se quedaron allí, uno al lado del otro, sin prisa. El camino aún sería largo, pero por primera vez, Beatriz no se sentía sola en él. La madrugada estaba silenciosa, cuando el teléfono de Vicente sonó. Era un número desconocido, pero contestó de inmediato. Una premonición lo había despertado segundos antes. ¿Es la señora Albuquerque? Es del Hospital Central. La señora Beatriz ingresó hace unos minutos. Está de parto. Vicente sintió que el corazón se le detenía por un instante. El vaso en su mano se cayó, esparciendo el líquido sobre la alfombra, pero ni se dio cuenta. Se puso el saco sobre la camisa arrugada, tomó las llaves y salió. El camino al hospital fue un borrón de faros y oraciones silenciosas. El reloj de la recepción marcaba las 2:14 de la mañana cuando llegó. El olor a antiséptico lo envolvió, y cada paso resonaba pesadamente en el pasillo. Un enfermero lo reconoció y lo condujo a la sala de espera. ¿Está bien?, preguntó con voz temblorosa. Sí, lo está, pero el bebé está a punto de nacer. Es mejor que espere aquí. Vicente asintió, pero no se movió. Caminaba de un lado a otro, el rostro tenso, las manos sudorosas. El sonido distante de los pasos de los médicos se mezclaba con el ritmo acelerado de su propio corazón. Minutos que parecieron horas se arrastraron hasta que, de repente,
El llanto de un bebé resonó por el pasillo. El sonido atravesó el pecho de Vicente como una flecha. Se llevó las manos a la cara, con los ojos llorosos, el cuerpo temblando. Un médico apareció, sonriendo. «Felicidades, señor. Es un niño. Fuerte, sano y con unos pulmones potentes». Sus piernas flaquearon. Por primera vez en mucho tiempo, Vicente lloró sin vergüenza. Lloró como quien se lava el alma. Cuando finalmente lo dejaron entrar, Beatriz estaba agotada, pero serena. El rostro pálido, la mirada cansada, y en sus brazos el pequeño envuelto en mantas blancas. El bebé dormía tranquilo, con el puño cerrado sobre el pecho. Vicente se acercó despacio, como si tuviera miedo de romper el momento. «¿Puedo?», preguntó con voz ahogada. Ella asintió, y él se sentó junto a la cama. Durante unos segundos, solo observó. El pequeño respiraba profundamente. Cada movimiento era un milagro. Vicente sintió algo que nunca había imaginado ser capaz de sentir. Una ternura tan pura que dolía. «Es perfecto», murmuró. Beatriz sonrió ligeramente. «Es lo que importa». Él la miró, con los ojos llorosos. «Beatriz, no merezco estar aquí, pero gracias por no echarme». Ella desvió la mirada. «Lo hice por él, no por ti». «Lo sé», respondió, «pero aún así». «Gracias». Durante los días siguientes, Vicente no salió del hospital. Dormía en un sillón incómodo, con el traje arrugado y profundas ojeras. Pero no se quejaba. Cuando Beatriz dormía, él se quedaba observando al bebé en la cuna, hipnotizado. A veces extendía la mano y dejaba que el pequeño le agarrara el dedo. Y solo eso bastaba para hacerlo sonreír. Al tercer día, llegó el resultado de la prueba de ADN. El sobre reposaba sobre la mesa, pesado como si llevara el destino de 3 vidas. Vicente tardó en abrirlo. Cuando finalmente lo hizo, su visión se nubló. Compatibilidad. 99,99%. Las lágrimas llegaron incluso antes de que pudiera respirar. Beatriz se despertó y lo vio llorar. «¿Qué pasa?». Él levantó la mirada y le tendió el papel. Necesitaba verlo con mis propios ojos, pero el corazón ya lo sabía. Ella lo observó por unos segundos. Ese hombre, el mismo que un día la llamó estafadora, ahora estaba allí, despojado de toda arrogancia, llorando de gratitud. «Vicente», comenzó. Pero él la interrumpió, con la voz quebrándose. «Me equivoqué. Te herí cuando solo querías amarme, y aún así, trajiste a este mundo la prueba de que el amor existe. Nunca podré borrar lo que hice, pero quiero pasar el resto de mi vida intentando compensarlo». Beatriz no respondió, solo lo miró. El tiempo parecía suspendido. Entonces, en silencio, ella tomó la pequeña mano del bebé y la colocó sobre la de Vicente. «Se merece un padre que luche por ser mejor, y yo quiero creer que tú puedes ser ese hombre». Vicente se llevó la mano de ella a los labios y la besó con reverencia. «Lo seré, lo prometo». El tiempo pasó y la promesa se cumplió. Vicente aprendió, poco a poco, lo que es ser padre. Cambiaba pañales con la delicadeza de quien toca porcelana. Aprendió a calentar biberones, a cantar en voz baja para calmar a su hijo en las madrugadas. Dejó las reuniones antes de tiempo. Abandonó las cenas de negocios. Los empleados se extrañaron. La prensa especuló, pero a él no le importaba. El hombre que siempre vivió para el trabajo, ahora vivía para lo que realmente importaba. Beatriz
Observando desde lejos, veía cuánto había cambiado. El mismo hombre que un día midió el amor con lógica, ahora medía la felicidad en pequeñas risas y miradas tiernas. Una noche, ella se despertó y lo encontró en el sillón de la habitación, el bebé dormido sobre su pecho. La cabeza de Vicente caía hacia un lado, exhausto, pero con una sonrisa discreta en el rostro. La escena hizo que las lágrimas volvieran a sus ojos. Se acercó despacio, le puso la mano en el hombro y susurró: «Ya no tienes que pedir más, ya lo has demostrado». Vicente abrió los ojos, todavía soñoliento. «Y tú me enseñaste lo que es el amor de verdad», respondió en un hilo de voz. El tiempo siguió y el bebé creció sano, rodeado de cariño. Con el paso de los meses, la relación entre los dos se fortaleció. Beatriz todavía tenía reservas. El perdón es un proceso lento. Pero con cada gesto, Vicente conquistaba un espacio más dentro de ella. En el cumpleaños de 1 año de su hijo, él la sorprendió. «Quiero mostrarte algo», dijo, guiándola a la oficina central de la empresa. El piso estaba vacío, las luces apagadas y solo el brillo del atardecer se colaba por las cortinas. Cuando ella entró, vio pétalos esparcidos por el suelo y un arreglo de margaritas sobre la mesa. «Vicente, ¿qué es esto?». Él respiró hondo, sacó una pequeña caja del bolsillo y se arrodilló. «Durante mucho tiempo, pensé que el amor era una debilidad, que depender de alguien era sinónimo de pérdida. Pero tú me demostraste lo contrario. Fuiste mi cura, Beatriz». Ella se llevó la mano a la boca, sorprendida, con las lágrimas ya cayendo. «No tienes que hacer esto». «Sí, tengo que hacerlo, porque quiero pasar el resto de mi vida honrándote. Porque no quiero ser solo el hombre que te pidió perdón. Quiero ser el hombre que te haga sonreír todos los días». Él abrió la cajita, revelando un anillo sencillo y elegante, con una pequeña piedra clara. Lo opuesto al lujo ostentoso que solía representar. «¿Te casas conmigo?», preguntó con voz ahogada. Beatriz se quedó en silencio por unos segundos, que parecieron eternos. Luego sonrió entre lágrimas y respondió: «Sí, pero esta vez, para siempre». Vicente se levantó, se rió nervioso y la abrazó fuerte. Afuera, el sol se despedía en el horizonte, tiñendo el cielo de dorado. En el silencio de ese abrazo, sellaron no solo un matrimonio, sino una nueva vida. A partir de ese momento, Vicente no fue solo el millonario que reconstruyó su reputación, fue el hombre que reconstruyó su propio corazón. Y Beatriz, que un día creyó haberlo perdido todo, descubrió que el amor verdadero puede florecer incluso en las ruinas. El viento soplaba suavemente sobre los jardines de la mansión Albuquerque esa tarde dorada. El sol en su punto más bajo teñía todo con tonos de miel y oro, reflejándose en las columnas de mármol blanco y en las flores que decoraban el césped. Un cuarteto de cuerdas tocaba de fondo una melodía ligera y romántica, mientras los invitados observaban en silencio emocionados. Beatriz caminaba lentamente por el pasillo de pétalos que conducía al altar, montado bajo una gran pérgola de cristal y luces colgantes. El vestido elegante y fluido se movía al ritmo del viento, y el velo translúcido parecía llevar consigo la propia historia que ella había vivido. Ligera, pero forjada en el dolor, el perdón y el amor verdadero. Cada paso de ella era un recuerdo. Del look frío de Vicente en el pasado, del llanto silencioso en noches solitarias, de las promesas rotas, de los comienzos silenciosos. Y ahora, al final del pasillo, la esperaba el hombre que había aprendido a amar no con palabras, sino con transformación. Vicente estaba de pie,
vistiendo un traje gris claro que realzaba el brillo sereno de sus ojos castaños. Al verla, el tiempo pareció detenerse. Él, que un día pensó que el amor era una debilidad, ahora lo reconocía como su mayor fuerza. Cuando Beatriz llegó ante él, sus miradas se encontraron, y por un instante, todo lo que vivieron se resumió en ese intercambio silencioso. El juez de paz sonrió y la ceremonia comenzó. Las palabras eran sencillas, pero llenas de significado. Cuando llegó el momento de los votos, Vicente respiró hondo y la miró a los ojos. Beatriz, no he traído promesas grandiosas, porque aprendí que el amor no se sostiene con palabras. Te llamé estafadora, dudé de tu pureza y casi pierdo el regalo más grande que la vida podía darme. Hoy, delante de todos, prometo solo una cosa: nunca más dejar que el miedo decida por mí. Beatriz, con la voz temblorosa y la mirada llorosa, respondió: Vicente, yo también me equivoqué al pensar que odiarte me traería paz, pero el amor siempre habla más fuerte. Te perdono, no porque haya olvidado lo que vivimos, sino porque aprendí que el perdón es el amor en su forma más pura. Y porque, al mirarte, no veo al hombre que me hirió. Veo al hombre que eligió cambiar. Un murmullo emocionado recorrió a los invitados. Vicente le tomó la mano con firmeza y juntos intercambiaron anillos. Cuando el juez anunció: pueden besarse. El beso fue largo, dulce y cargado de redención. No había audiencia, riqueza o destello de cámaras capaz de competir con la intensidad de ese momento. Era el cierre de un ciclo y el comienzo de otro. El amor sellando lo que el arrepentimiento ya había purificado. Su hijo, ahora de 3 años, corrió por el pasillo provocando risas entre los presentes. Beatriz lo tomó en brazos y Vicente, riendo, la abrazó por detrás, formando el retrato perfecto de una familia reconstruida. Las flores se mecían con el viento y el sonido de la risa infantil llenaba el aire. La recepción, organizada en los jardines de la propiedad, parecía sacada de un sueño. Las mesas de cristal, las luces colgantes, el aroma de las flores y el suave sonido de la música creaban una atmósfera de encanto. Pero, más que el lujo, lo que impresionaba era la ligereza en la mirada de ambos. Mientras los invitados brindaban, Vicente se acercó a Beatriz y la invitó a bailar. «Sabes, a veces todavía pienso que todo esto es un sueño». Ella sonrió. «No es un sueño, Vicente. Es lo que sucede cuando el amor vence al orgullo». Él la miró con ternura. «Y pensar que creí que perderte era el destino. Pero, en el fondo, fue el destino el que me trajo de vuelta a ti». Beatriz apoyó la cabeza en su pecho y cerró los ojos. El mundo a su alrededor pareció desaparecer. La música, el murmullo de los invitados, el brillo de las luces, todo se mezclaba con la sensación de plenitud que finalmente los envolvía. Más tarde, mientras caía la noche y el jardín se iluminaba con pequeñas lámparas colgantes, Vicente observó a Beatriz jugando con su hijo. Ella reía, con el vestido girando ligeramente, y el niño corría a su alrededor con una sonrisa que reflejaba el amor de los dos. Fue entonces cuando pensó en las palabras que guardaba para sí desde el día en que la reencontró. «Yo creía que era estéril, pero la verdad es que lo que estaba muerto no era mi cuerpo, era mi corazón, y fue su amor lo que me curó». Beatriz lo llamó con la mano, sonriendo, y él caminó hacia ella. Tomó a su hijo en brazos, lo giró en el aire, haciéndolo reír a carcajadas, y luego lo puso en los brazos de ella. Los tres se abrazaron, formando un cuadro de amor que ni el tiempo podría borrar.
Las estrellas aparecieron en el cielo como testigos silenciosos de ese milagro. Un milagro que no provino de ángeles o coincidencias. Vino de elecciones. Elecciones hechas con dolor, coraje y fe en el amor. En el porche iluminado de la mansión, Beatriz se recostó en el pecho de Vicente, observando el horizonte. ¿Crees que merecemos todo esto?, preguntó en voz baja. No, respondió él, besando la parte superior de su cabeza. Pero a veces, el amor no llega a quien lo merece. Llega a quien necesita aprender. Ella sonrió, sosteniendo su mano. El viento sopló suavemente, llevando el sonido distante de las risas de su hijo y el perfume de las flores del jardín. Y así, entre el brillo de las luces y el calor del amor que renació de las cenizas, Beatriz y Vicente vivieron el verdadero significado de un nuevo comienzo. No el comienzo de quien borra el pasado, sino el de quien lo transforma en la base de algo mucho más grande. El hombre que un día fue escéptico, frío y orgulloso, ahora lo sabía. El mayor lujo que alguien puede tener no está en los coches, las mansiones o las cifras. Está en poder mirar a quien ama y saber que, contra todo, la vida dio una segunda oportunidad. Y cuando el reloj marcó la medianoche, él la besó de nuevo bajo el cielo estrellado, susurrando entre sus labios: «Para siempre, Beatriz». Y ella respondió, sonriendo con los ojos húmedos: «Para siempre, Vicente». El cuarteto volvió a tocar. Su hijo corrió riendo por el jardín, y la cámara invisible del destino se alejó lentamente, revelando la mansión iluminada, el amor que renació, y la certeza de que, incluso después del dolor más profundo, el corazón humano es capaz de florecer de nuevo. A veces, el amor llega disfrazado de caos. Destruye certezas, rompe el orgullo y pone el corazón de rodillas, no para castigarlo, sino para enseñarle a sentir de verdad. Vicente y Beatriz aprendieron esto de la manera más dolorosa y más hermosa. Descubrieron que el amor verdadero no nace perfecto, sino que se construye en las fallas, el perdón y el coraje de empezar de nuevo. Porque amar, al fin y al cabo, no es prometer el paraíso. Es quedarse incluso cuando el suelo desaparece y reconstruir lo que el orgullo intentó destruir. Y cuando el tiempo borró los dolores y dejó solo las suaves cicatrices de lo que vivieron, entendieron el mayor secreto de todos. El amor no solo cura al otro, se cura a sí mismo. Pues es en la mirada de quien nos perdona donde el corazón finalmente descansa, y en el tacto de quien elige quedarse, donde la vida encuentra el sentido que siempre buscó. Su amor no fue un cuento de hadas. Fue real, imperfecto, humano y, por eso, eterno. Si este contenido te atrapó, demuestra que estás con nosotros. Suscríbete, dale me gusta y deja tu comentario. Es rápido y ayuda muchísimo al canal.